Vamos a hablar ahora de lo que es la media geométrica y la aplicación de la misma en datos no agrupados y datos agrupados. Para esto he visto por conveniente que se pueden aplicar estas fórmulas, como también existen estas otras fórmulas. Esta otra fórmula que es en nuestro ejercicio la aplicación de esta. Vamos a ver ahora lo que es nuestra tablita que hemos ya trabajado con los datos del anterior ejercicio, que es el coeficiente relativo de liquidez. En nuestro caso, estas son las variables. Variable se refiere a decir que de la respuesta del coeficiente relativo de liquidez de 4 empresas es 1.2. Quiere decir que 5 empresas, en este caso, tienen un coeficiente relativo de liquidez de 1.3. 7 empresas tienen un coeficiente relativo de liquidez de 1.4. Y así sucesivamente en una población, podemos decir, o en una frecuencia de 27 empresas. Quiere decir que tras haber recolectado la información de 27 empresas, se ha clasificado que 4 tienen 1.2, 5 tienen 1.3, 8 tienen 1.6 y una empresa tiene 1.7 de coeficiente relativo de liquidez. Ahora vamos a ir a aplicar la fórmula. Primero vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula donde nos dice que va a ser directamente la variable 1.2 llevado al exponente, que es las veces que se ha repetido la empresa, las veces que se ha repetido el 1.2 elevado al exponente número 4. Y lo voy a multiplicar por 1.3, el siguiente, que corresponde por el exponente 1.5, que son las veces que se ha repetido este cociente. Entonces, 1.3 elevado al exponente 1.5 por, voy a decir otra vez, 1.4 elevado al exponente 7 por 1.5 elevado al exponente 2, que está aquí. 1.6 elevado al exponente 8. 1.7 elevado al exponente 1, lo cual tiene que estar todo dentro de una raíz cuadrada y tengo que llevarlo a la potencia de 27, en nuestro caso, porque son 27 empresas de las cuales estamos. Vamos a ver ahora nuestra media geométrica con relación a esto. La respuesta nos sale que la media geométrica es 1.42 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este 1.42 aproximadamente va a estar por aquí, 1.42, mediante de la media geométrica, quiere decir que yo he hallado y que está clasificado por aquí, el promedio, ¿entienden? El promedio a través de la media geométrica de 27 empresas nos dice que el coeficiente relativo de liquidez es de 1.42. Nuevamente repetirles que esto sirve para que nosotros nos comparemos con otras empresas. Esto es una comparación externa que se está realizando. Ahora, aplicando la otra fórmula, esta otra fórmula, vamos a aplicar la fórmula, vamos a ver si sí sale lo mismo. Vamos a ver qué dice FI, dice aquí. Esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta quiere decir las veces que se ha repetido. Aplicando esto, miren, aquí he puesto 4. He dicho por el logaritmo de 1.2, más, se utiliza aquí, porque nos dice una sumatoria, nos dice una sumatoria. Entonces estoy haciendo la sumatoria, más el logaritmo de 1.3 y estoy multiplicando por la frecuencia absoluta, que es 5, más, otra vez, logaritmo de 1.4 por 7. Estoy multiplicando por esto. Más el logaritmo de 1.5 por 2, en este caso.
Y así sucesivamente voy aplicando la fórmula hasta llegar aquí donde dice que tengo que sacar el logaritmo de 1.7 y multiplicarlo por su frecuencia absoluta, que es el 1. Una vez que hago todo esto, dice, lo divide entre el número de las empresas. Aquí está el N, ¿verdad? El N. Entonces lo tengo que dividir entre N. Aquí tengo ya la respuesta de lo que es todo lo de que es los logaritmos y que se está dividiendo entre el N, que en nuestro caso es el 27. Aquí, ahora, miren, como dice aquí, la media geométrica, dice el logaritmo de la media geométrica es igual a todo esto. A todo esto. Nosotros ya tenemos todo esto, pero aquí también tenemos el logaritmo. Para sacar nosotros el logaritmo de la media geométrica, tenemos que aplicar, miren, el antilogaritmo. Entonces, para eso ustedes tienen que aplicar en su máquina de calcular el antilogaritmo. Aplicamos el antilogaritmo a esto. Esto es la división de esto. Entonces, el antilogaritmo voy a aplicar a este número y me sale de esta manera. Les voy a mostrar la fórmula. Cuando se hace en la computadora, se aprieta de esta manera, potencia de 10, y se aprieta de este número el antilogaritmo. Y sale lo mismo que hemos hallado con la anterior fórmula, aplicando lo que es la raíz elevado a un exponente. ¿Ya? Entonces vemos que sí, esto nos sale lo mismo y los datos han sido verificados. Ustedes tienen que hacer la prueba con sus máquinas de calcular para hallar esos resultados. Ahora, vamos a ver lo que es en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, donde hemos visto que esto ya estamos trabajando con datos que ya son agrupados. Para estos datos agrupados vamos a aplicar igual como en el anterior ejercicio hemos visto al coeficiente de giro de productos terminados. Para este coeficiente de giro de productos terminados, esta es nuestra variable. Esta es nuestra variable. ¿Qué significa ser la variable? Es la respuesta. ¿De qué? Del coeficiente de giro de productos terminados. Vamos a ver que para este ejercicio, que son con datos agrupados, tenemos un límite inferior y un límite superior. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, que en nuestro caso son las veces que se ha repetido el coeficiente de giro de productos terminados. En nuestro caso, voy a dar lectura a uno. Por ejemplo, este coeficiente de giro de productos terminados se ha repetido 13 veces. Por eso ha sido clasificado entre un rango de 63 a 73. Lo mismo para este otro. El coeficiente de giro de productos terminados se tiene 68 días que han sido clasificadas 9 empresas. 9 empresas han determinado que tienen un coeficiente de giro de productos terminados de 68 días entre un rango de clasificación de 83 a 93. Esto se ha trabajado en base a una información o a una población de 43 empresas. ¿Sí? Ahora, vamos a aplicar la fórmula y como les había indicado anteriormente, este sector es lo que vamos a aplicar ahorita. Miren, nos dice que hagamos directamente primero el logaritmo. Aquí, logaritmo y luego se multiplique. Se multiplica y luego se divide en él. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? En mi tabla he aplicado el logaritmo. He aplicado el logaritmo de mi variable. ¿Me entiende? Logaritmo de la variable. En la máquina de calcular simplemente aplican el logaritmo de la variable. Si quieren armar esta tabla, ¿no? Si quieren armar esta tabla. Aplican el logaritmo de la variable y van a obtener esto. Aquí he aplicado yo el logaritmo de todas estas mis variables y tengo estos resultados. En este otro paso, ¿qué he hecho? He multiplicado a la vez, aquí como me indica la fórmula, he aplicado, van a ver, dice, el logaritmo de la variable, que esta vez multiplicado por la frecuencia absoluta, multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, estoy multiplicando por la frecuencia absoluta y estoy hallando el resultado. Vamos a ver aquí, miren, yo ya tengo el resultado. Uno por uno he hecho.
en mi caso, para armar la tabla y poderles explicar. Una vez que ya tengo esto, tengo que cumplir lo que me dice la fórmula. Me dice sumatoria, me dice. Sumatoria del producto, me dice, de la frecuencia absoluta por el logaritmo, me dice, de todos estos. Entonces, yo en la máquina fácilmente he hallado la suma de todo esto. De todo esto he hallado mi suma. Una vez que ya tengo ese resultado, simplemente traslado esa sumatoria, lo he puesto aquí, la sumatoria de eso lo he puesto aquí, miren, lo he traspasado, y estoy diciendo que se divida entre estos 43, estoy aplicando esta fórmula. Pero hasta este momento todavía sigue siendo logaritmo de la media geométrica. Para yo sacar la respuesta, tengo que aplicar el antilogaritmo. El antilogaritmo. Sí o sí tengo que aplicar, si no, no me va a salir la media geométrica. Entonces, estoy aplicando aquí el antilogaritmo y me sale 66.94, que lo he redondeado a 67 días. Entonces, ¿qué quiere decir este 67 días? ¿Qué quiere decir? Que para una población de 43 empresas que han obtenido un coeficiente de giro de productos terminados, se ha determinado un promedio a través de la media geométrica de 67 días. ¿Entienden? Quiere decir que aquí el promedio ha salido 67 días, pero aplicando la media geométrica. A eso se refiere. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. En nuestro siguiente ejercicio, igual, se está aplicando la media geométrica, pero para un cociente o para un coeficiente o para una razón de endeudamiento total de una población de 22 empresas. Miren, de 22 empresas. Quiere decir que se ha recabado información de 22 empresas donde se ha clasificado en diferentes rangos, donde esta vez los rangos son más cortos, de un punto inferior a un punto superior. Hemos utilizado un rango de 5. Entonces, vamos a aplicar la fórmula igual como hemos hecho en este ejercicio anterior. Nuevamente, para esto, recalcarles que estas son las variables. ¿Variables a qué se llama? A la respuesta de qué? Del coeficiente de endeudamiento total. El coeficiente de endeudamiento total, miren, estas son las respuestas de 22 empresas que se han hallado y se han clasificado según las veces de repetición. Vamos a dar lectura a 1. Diremos, quiere decir que tenemos 5 empresas que tienen un coeficiente de endeudamiento total de 52.5. Para nosotros esto es la variable. Esto es la variable que va a ser sujeto a medición. Vamos a aplicar la fórmula donde nos dice que vamos a trabajar con datos agrupados. Para aplicar los datos agrupados, yo he trabajado en forma individual. Ustedes pueden trabajarlo en sus calculadoras de forma continua, pueden ir introduciendo los datos, pero siempre respetando las fórmulas. Vamos a ver aquí, me dice que tengo que sacar el logaritmo de la variable. El logaritmo de y. Estoy sacando el logaritmo de y para cada uno. Posteriormente, me dice la fórmula que realice una sumatoria de todo esto, pero antes tengo que multiplicarlo por mi frecuencia absoluta, Para nosotros la frecuencia absoluta es esto, porque es la cantidad de veces que se repite el coeficiente de endeudamiento total. Entonces, simplemente vamos a aplicar eso en forma individual. Yo estoy aplicando aquí para poderles demostrar, Tranquilamente podíamos introducir todo esto en la máquina de calcular. Vamos a hacer esto uno por uno. Vamos a revisar la fórmula, qué es lo que nos indica. Estamos haciendo la multiplicación de lo que es el logaritmo de
el logaritmo de la variable multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, de la misma manera hemos realizado para todos los demás puntos. Vamos a ver aquí donde se está haciendo el producto. ¿Ven? Estamos multiplicando el logaritmo de la variable por la frecuencia absoluta. Una vez posterior a esto nos dice, realice la sumatoria de todo esto. Hacemos la sumatoria, vamos a verificar que todo esté ok. Miren, sale 35.927329. Aquí verificamos que nos sale 35.273285. Bueno, aquí está con todos los decimales, pero vemos que la suma está jalando. Pues vamos a ir a reemplazar la fórmula. Vamos a venir aquí, tal como indica el logaritmo de la media geométrica. Nos dice que es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la sumatoria de los logaritmos de las variables. Vamos a ver aquí, está jalando este resultado. Lo mismo nos dice que tiene que ser dividido entre el número de las empresas o de nuestra población estudiada. Estamos realizando la división y aquí sigue siendo el logaritmo de la media geométrica. Aquí vamos a aplicar, para aplicar este logaritmo, ustedes tienen que aplicar un antilogaritmo en sus máquinas de calcular. Para mí, esto se aplica de la siguiente manera, por si alguien lo está haciendo en computadora. Tengo que decir igual a la potencia de 10 y aplico que se haga. Y de esa manera yo puedo obtener un antilogaritmo. Entonces me sale 42.959616, lo cual es redondeado al 43%. El 43% que estoy explicando porque es la variable que estoy midiendo un coeficiente de endeudamiento total de 22 empresas que han sido clasificadas en diferentes rangos que tienen una distancia de 5 cada, de un punto inicial a un punto final. Eso es con relación a lo que es la media geométrica. Ahora, también se puede presentar este ejercicio. Si diremos, yo no quiero presentarlo esto en porcentajes, lo quiero presentar con números, podemos decir números normales, puedo decir, o llevarlo a expresiones numerales, no en porcentajes. Esto lo puedo hacer simplemente a un 0,325, a un 0,375, a un 0,425, a un 0,475, a un 0,525 o un 0,575. Se puede presentar también de esa manera y ya no diríamos que estamos hablando en porcentajes, simplemente hablaríamos en números.